Y ahí, si usted recuerda el versículo 2 y 13, Pablo dijo, yo quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido, más bien han redundado para el progreso del evangelio. Y Pablo dice, de tal manera, o sea, el progreso ha sido tan evidente que mis prisiones, mis encarcelamientos se han hecho patentes, se han hecho visibles en Cristo Jesús, en todo el pretorio y a todos los demás. Entonces es como si Pablo dijera, hermanos filipenses, yo entiendo su preocupación por mí y sobre todo su preocupación por el avance del evangelio. Sin embargo, esténse tranquilos, todo está bien. De hecho, en vez de que el evangelio se detuviera por causa de que me encarcelaron, no, es todo lo contrario. El evangelio sigue avanzando. Y bueno, si tú recuerdas, nosotros finalizamos la predicación de la semana pasada con la declaración que el apóstol Pablo hace en el versículo 18, que dice lo siguiente. Dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado. Y lo dice Pablo, en esto me gozo. Escucha lo siguiente, y me gozaré aún. Ese y me gozaré aún está conectado con lo que va a pasar a decir Pablo en el versículo 19. Que dicho sea de paso, yo sin más preámbulos, yo empiezo a entrar al estudio de estos versículos que leyó nuestro hermano Víctor. Entonces, mira lo que dice ahí al final de ese versículo. Dice Pablo, y en esto me gozo en que el evangelio está siendo predicado por pretexto o por buena voluntad. Y luego dice ahí, y me gozaré aún. ¿Por qué se gozará Pablo aún más? Dice allí, ¿verdad? Porque sé que, o sea, en otras palabras, porque estoy seguro de que por su oración, y dicho sea de paso, hemos dicho que no queremos hacer de este estudio un estudio donde vamos versículo y versículo y nos vamos parando, sino estamos viendo las ideas generales que el apóstol Pablo trae a través de toda la carga. Pero dicho sea de paso, note que Pablo dice, si hay un elemento por el cual yo sé que voy a ser librado, número uno es este factor, la oración de ustedes, su intercesión. Esto nos enseña o nos recuerda que la oración de los santos puede mucho delante de Dios. A veces creemos, no, mi oración no la escucha Dios. No. Sí la escucha y Dios es soberano, pero Él ha decidido, ha determinado obrar a través de las oraciones de los santos. Entonces Pablo está diciendo ahí, y aún me gozaré más porque sé que por su oración, ¿y qué más? Y la suministración del Espíritu Santo, o sea, la provisión que el Espíritu Santo le da de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Bueno, en otras palabras, lo que Pablo nos afirma en estos versículos es que su liberación, no solamente de la cárcel, sino que Pablo está viendo más allá, o sea, su victoria final. Esa victoria va a terminar siendo una realidad debido a las oraciones de ustedes, los filipenses, y de todos los que oran por mí, pero sobre todo debido a la suministración, al obrar del Espíritu Santo. Versículo 20. Y luego dice ahí, acordárnoslos o rescatando la última frase del versículo 19, dice, esto resultará en mi liberación, y lo dice ahí, conforme a mi anhelo. Ese es mi anhelo, yo quiero que Dios me liberte, si esa es su voluntad. Y lo dice, y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre. Ahora también, ¿será que magnificado Cristo, exaltado, glorificado? Pablo sabía que su propósito supremo de existir era vivir para exaltar a Cristo, para magnificar a Cristo, para glorificar a Cristo. ¿Y cómo se glorifica a Cristo? ¿Cómo se glorifica a Dios? Jesús, hablando con su Padre, ya a punto de entregar su vida por nosotros los pecadores, Él le dice a su Padre, Padre, yo te he glorificado. He terminado la obra que tú me mandaste a hacer. Quiere decir que cuando nosotros nos sometemos a los propósitos de Dios, glorificamos a Dios. Es verdad que cuando cantamos y le glorificamos a través del canto es una especie o es parte de la esencia de la adoración, de la glorificación, pero la glorificación, la exaltación que nosotros le damos a Cristo se ve principalmente a través de nuestra obediencia. Y Pablo está diciendo eso, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada yo voy a ser avergonzado. O sea, al final de cuentas, cuando todo se haya dicho y hecho y esté yo allá muerto en la eternidad, nadie va a poder decirme, Pablo, todo lo que tú hiciste fue en vano, no sirvió para nada. No, Pablo va a decir, yo no voy a ser avergonzado porque la esperanza, como dice en Romano, la esperanza que tenemos en Cristo no avergüenza a nadie. O sea, nadie te va a decir, ¿ya ves de qué te sirvió ser cristiano? Mira, o sea, al último no existe Dios, al último fuiste enviado al infierno. No, en Cristo Jesús estamos seguros y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Y dice, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado, exaltado Cristo. Y lo dice en mi cuerpo, y lo, o por vida o por muerte. ¿Qué quiere decir esto? Escucha cómo lo pone la Nueva Traducción Viviente.
Ese mismo versículo, versículo 20, dice allí, tengo la plena seguridad y la esperanza de que jamás seré avergonzado. Antes bien, seguiré actuando con valor por Cristo como lo he hecho en el pasado y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que viva o sea que muera. O sea, Pablo está diciendo, si salgo muerto de aquí, de esta prisión, porque me decapiten como Juan el Bautista, mi vida, mi muerte va a glorificar a Cristo. Si salgo de aquí, va a glorificar a Cristo. O sea, no importa lo que pase. Lo que yo sí sé es que de cualquier manera yo voy a glorificar a Cristo. Y ahí llegamos al versículo 21. ¿Por qué yo voy a glorificar a Cristo? ¿Por qué no me importa si salgo vivo o salgo muerto? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué es? Ganancia. Llegamos a uno de esos versículos muy populares en nuestra época. Yo creo que si tú has sido cristiano por más de un año o has convivido con un cristiano, tú debes de conocer este versículo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bueno, este es uno de esos versículos populares porque muchos hacen de este versículo, como de muchos otros, como un mantra, como un eslogan superficial que termina casi siempre siendo colocado en tazas de café, en camisetas, en calcomanías. Y yo no estoy diciendo que eso sea malo, hacer eso sea malo. No, lo malo se vuelve es que al hacerse tan populares y tan familiarizados, estos versículos pueden terminar llevándonos a creer que detrás de su significado es algo vago, es algo superficial, cuando detrás de este versículo hay cosas que son fundamentales, sobre todo cuando te detienes a reflexionar en ellas de manera detenida. Porque lo que Pablo está diciendo a través de estos versículos que ya leímos, del versículo 19 hasta el 21, en pocas palabras, es el título que le di a esta predicación. Una vida vivida para Cristo es una vida que vale la pena infinitamente perderla. Una vida que se da para vivir por la causa de Cristo es una vida que siempre va a valer la pena vivirla, perderla sobre todo, porque nunca vas a perder. Lo único que haces cuando tú vives para la causa de Cristo y das tu vida por esa causa, lo único que siempre va a suceder es ganar, nunca pierdes. Al parecer tú pierdes tu vida aquí en la tierra, pero cuando tú comparas el valor que tiene Cristo, el valor que tiene la eternidad, el valor que tiene la vida eterna con lo que tú puedas obtener en este mundo, se vuelve nada, se vuelve insignificante. No hay nada que tú sientas que puedas perder cuando realmente tú has conocido el valor que tiene Cristo. Y eso es lo que Pablo está diciendo. O sea, vivir toda nuestra vida para los propósitos de Jesús, dice Pablo, vale infinitamente la pena vivirla, al punto de perderla. ¿Por qué? Porque Cristo es el mayor tesoro. Porque Cristo es la persona más valiosa que existe. Y si eso es así, que así lo creemos, por consiguiente, la mayor ganancia que uno puede ganar, la vamos a encontrar precisamente en Cristo. O sea, piensa en la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si alguno de nosotros perdiera la vida en alguna parte remota del mundo por predicar el Evangelio? ¿Qué es lo que pasaría, hermanos? Bueno, déjenme leer contesto, perdón. A la luz de la verdad de Dios escrita a través de toda su palabra, mientras tú más reflexionas en esta realidad, sin duda alguna que tu convicción crecerá más y vas a entender que dentro de 5,000 años, por así decirlo, cualquier cosa perdida por Cristo se va a considerar altamente insignificante en aquel día. ¿Por qué, hermanos? Bueno, principalmente debido a la esplendorosa gloria y majestuosa belleza de Jesús. Y eso ya sin mencionar que dice Juan en Apocalipsis, que allá en el paraíso, allá en el cielo, habrá calles de oro y mar de cristal. Y tú dices, wow, y algunos se pueden enfocar en eso. Pero si va a haber algo que nos va a dejar en total asombro, total admiración, súper mega impresionados, va a ser la presencia gloriosa y belleza de Jesús. Eso es lo que nos va a dejar más, básicamente sin palabras, atónitos, que no va a haber ya tiempo para poder disfrutar en ese momento de las otras cosas esplendorosas que van a ver en el cielo. Es por eso que Pablo sigue diciendo en los versículos 22 y 24 lo siguiente. Dice él, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, o sea, si yo continúo con vida,
y resulta que sea así, bueno, esto va a beneficiar la obra a la cual Dios me llamó, su misma obra. Y dice, no sé qué escoger. O sea, yo sé que es muchísimo mejor estar en la presencia de Jesús, pero también sé que soy muy necesario aquí porque Dios me usa como un instrumento y no sé qué escoger. Estoy entre una disyuntiva, no sé exactamente qué elegir. Versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir. ¿A dónde? A la presencia del Señor. Esto quiere decir, teniendo deseo de morir. Va a hablar de la muerte, pastor. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, porque una vez que muere y eres cristiano, eso significa estar en la presencia de Cristo. Y lo dice, lo cual es muchísimo mejor. No para muchos cristianos modernos de hoy en día. Y hasta a veces nosotros, por no tener la fe suficiente y la convicción que se necesita para creer lo que dice Dios a través de Pablo, muchos de nosotros a veces creemos que no es así, que no es muchísimo mejor partir de esta tierra, pero lo es, quizás para nuestros familiares, para la gente que dejamos no lo es, pero no así para los santos que mueren en Cristo Jesús. O sea, Pablo aquí está diciendo, partir y estar con el Señor es muchísimo mejor, es mega mejor, no importa lo que digan los demás, eso es así, es una realidad, porque Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo de Dios quien está diciendo esto, es Él quien está afirmándolo. ¿Y cómo no va a hacerlo? ¿Cómo no va a ser muchísimo mejor estar en la presencia de Jesús? Si Cristo no solamente es esplendoroso en gloria y majestuoso en belleza, sino que Él es también la fuente de todo aquello que produce gozo eterno, plenitud duradera. O sea, dar nuestras vidas por la causa de Jesús es el mejor trueque, es el mejor negocio, es el mejor comercio, el mejor intercambio que tú puedes hacer y además el más inteligente y con más ganancias que uno puede hacer. Y sobre todo por lo que dijo Jim Elliot. ¿Quién fue Jim Elliot? Bueno, un misionero cristiano estadounidense que juntamente con 5 personas más fueron asesinadas por predicarles el evangelio a un pueblo aborigen de allá de Ecuador. Bueno, escucha lo que él dice, lo que él dijo, de hecho. Y esto lo dijo antes, algunos días antes de que lo mataran por ir a predicar el evangelio a esta tribu. Él dice, no es un tonto el que da lo que no puede conservar, o sea, su vida. Yo no soy ningún tonto por dar mi vida por la causa de Cristo, como quiera, yo no la puedo conservar. Yo voy a morir un día. Y por eso él dice, la gente que dice, este está loco, ¿por qué? Va a la muerte segura, tribus son unos salvajes, lo van a matar. Pero él dice, yo no soy un tonto, porque no es ningún tonto aquel que da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. ¿Qué es lo que él no puede perder y que va a ganar? A Cristo. Dice, no es un tonto que el que da su vida por la causa de Cristo, por ganar a Cristo, que él no puede perder. Y verdaderamente no es un tonto a la luz de la realidad, a la luz de lo que es Cristo. O sea, yo espero que Dios le dé la fe necesaria para que se imagine eso, para que entonces puedan entender las implicaciones que hay detrás de este versículo popular, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hay más que un eslogan, hay más que simplemente un versículo superficial que ponemos o que podemos poner nuestras camisas. Detrás de ahí Dios nos está haciendo un llamado a dar más de nosotros por su causa, porque ahí está la verdadera ganancia. Es allí y no en otro lugar. Pero ¿quién, pudiéramos decir a la luz de lo que dijo Jim Elliot, quién sí es un tonto? Según la Biblia, aquel que da su vida, esa vida que no puede conservar y que tarde o temprano Dios se la va a quitar para los deleites del mundo. Bueno, esto ya sí es pérdida total. Dijo Jesús en una ocasión, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo? Es decir, ¿de qué le sirve acumular al hombre todo lo que el mundo le pueda dar? Si al final de cuentas pierde, ¿qué? Su alma, o sea, lo pierde todo. Ese sí es un tonto. Ese sí es un necio. De hecho, Jesús lo llamó así. Pero el hombre sabio, su casa construyó sobre la roca. El necio la construye sobre la arena. La arena no es sólida, es súper maleable, se mueve constantemente. Miren, nuestra cultura en la cual actualmente estamos viviendo, la cultura nos llama a perseguir el placer, a perseguir el consumismo. Esta es una verdad. Tú consumes algo, sea lo que sea,
Y ese algo, cuando ya lo adquieres, te produce un bienestar, te produce un placer, produce algo. Las mujeres tienen más este problema. Ellas pueden tener 1000 vestidos y no estoy hablando en contra de la mujer es vaso frágil, es más fácil de engañar. Vean el ejemplo de Eva y sobre todo porque Dios de alguna manera así la hizo. Pero de hecho, los que comercian, ellos, la mayoría de sus anuncios van dirigidos a las mujeres. Y si usted todavía no me lo cree, de aquí en adelante, cada vez que va a la tienda, empieza a ver, ¿qué hay más, mujeres o hombres? Usted va a ver que son mujeres la mayoría de ellos. Bueno, ¿qué es lo que nos está vendiendo la cultura hoy en día? Y no solamente a las mujeres, también a nosotros. Está diciendo, entre más tú consumas, más feliz te vas a sentir, más placentero. Pero todo eso es superficial, es efímero, se disipa rápidamente y después te quedas igual de vacío y quieres más cosas y más cosas y más cosas. Bueno, esta cultura dirigida por el diablo nos está diciendo, busca el placer, busca el consumismo, persigue todas estas cosas que el mundo te da. Sin embargo, este pasaje que estamos viendo en esta tarde nos recuerda algo sumamente importante. ¿Qué, hermanos? De que solo las vidas que se viven para Cristo tendrán realmente, a la luz de la eternidad, un peso eterno y un valor eterno. Escucha lo que Jeremías 2:13 dice, Dios hablando a través de su profeta Jeremías, diciendo lo siguiente. Dice Dios, porque dos males ha hecho mi pueblo, dos males ha hecho la humanidad, no nomás el pueblo de Israel. Me dejaron a mí, y lo dice, fuente de agua viva. O sea, yo soy la fuente de todo lo que existe. El mismo aliento, aire que tú respiras, el oxígeno viene de mí y me estás dejando a mí, de verdad. No es un negocio ese. Tratar de pelear con un cable de alto voltaje no es bueno. O sea, tú lo tratas de agarrar y te vas a quedar pegado, chamuscado. Bueno, yo sé que ese ejemplo no hace justicia al poder de Dios. O sea, Dios es increíblemente más poderoso que cualquier cable de alta tensión, de alto voltaje. Pelear con él no es para nada sabio. Es tonto, es chocho, como tú le quieras llamar. Dice, Dios, dos males hizo mi pueblo. Número uno, me dejan a mí. ¿Quién soy yo? La fuente de agua viva. Número dos, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Ese es el segundo mal. Dejas a Dios y tratas tú de poner otra cosa por tu Dios, por aquel que te va a ayudar a seguir adelante. Y dice Dios, todo lo que tú tengas fuera de mí es una cisterna, es un hoyo, es un pozo roto, que por más que tú le eches lo que sea, no se va a detener ahí. Vas a quedar siempre en nada. Bueno, cada vez que tú y yo vivimos para nuestra causa y no para la causa de Cristo, estamos cambiando cisternas rotas que no retienen agua. Estamos cambiando a la fuente de todo aquello que produce gozo verdadero y plenitud inagotable. Con esto en mente vamos a regresar a nuestro versículo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué hay detrás de este versículo? O sea, ¿qué hay detrás de este versículo que muchos usan en las tazas de café y camisetas? Porque el problema es que esta pequeña frase, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, es fácil decirla. ¿Está conmigo? Sí. O sea, es bien fácil decirla y presumirla ante los mundanos. Para mí el vivir es Cristo. Para mí es todo Cristo. Y el morir es ganancia. Pero vivirla con profunda convicción como Pablo la vivió y con visible congruencia es otra cosa totalmente diferente, ¿verdad? Lo es, hermano. O sea, por supuesto que el vivir es Cristo y Dios nos llama a eso, para vivir para Cristo. El que no está dispuesto a tomar su cruz y seguirme, no puede ser mi discípulo. O sea, es un llamado. Porque tenemos que esforzarnos con la ayuda del Espíritu Santo a vivir para Cristo, ¿verdad? O sea, eso es una verdad. Y sobre todo el morir es ganancia. Pero Pablo cuando dice esto, lo dice con una profunda convicción y con una congruencia visible, tangible. Y bueno, la cosa es que Pablo, pese a cada una de sus prisiones, tribulaciones, como vimos en Hechos, pese a cada una de esas cosas que él experimentó en todo su ministerio, siempre vivió para cumplir el llamado que Dios le hizo de predicar el evangelio. O sea, él puso toda su vida y todas sus fuerzas en cumplir esa encomienda. Y todo esto es bien visible. Estudia el libro de los Hechos. Después de que Pablo
Jesús lo tumba de su caballo y lo deja ciego y habla con él y lo deja temblando y le dice, y le da instrucciones, vete para allá y espera a alguien. Alguien va a venir a orar por ti y vas a recuperar la vista y luego yo te he llamado a predicar el evangelio. Después de que ese pasaje nos narra todo eso, empiezas tú a estudiar todo acerca del Pablo, que básicamente es del versículo 10 hasta el 28 de Hechos, y tú te vas a dar cuenta que Pablo vivió toda su vida para predicar el evangelio. O sea, la razón principal de Pablo de existir era para predicar el evangelio a los pecadores. Y podrían ser pecadores de cualquier índole, de cualquier talla, o sea, de cualquier posición intelectual, económica, social, de cualquier pueblo. Pablo les predicaba. Recuerda Romanos capítulo 1, una carta que hace 2 años estudiamos. Dice Pablo ahí, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, ¿qué? Soy deudor. Ay de mí, pobre de mí, si yo no les predico a cada uno de ellos el evangelio. Dice el versículo 15. Así que en cuanto a mí, romanos, y Pablo no sabía que iba a llegar preso, ¿verdad? Pero llegó a Roma. En cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio a ustedes que están en Roma. En otras palabras, Pablo está diciendo a todo hombre que ha nacido de una mujer, ya sea gentil, ya sea judío, sean educados, personas ignorantes, humildes o muy instruidos, yo soy deudor de anunciarles el evangelio. Y en su primera carta a los Corintios nos dice, me es impuesta necesidad anunciar el evangelio. Ay de mí si no lo anuncio el evangelio. Ay de nosotros cristianos si no anunciamos el evangelio. Y sobre todo porque estamos expuestos a estas predicaciones donde Dios las usa para estarnos diciendo constantemente, fueron llamados para esto los salvé, por eso no me los he llevado. Hay de nosotros, y ahí yo me cuento, hay de cada uno de nosotros, de todos los cristianos, no solamente nosotros aquí en esta iglesia local. Hay de ustedes si no anuncian el evangelio. Es una obligación impuesta por Dios. Pobre de ustedes si no lo hace. Dios va a salvar a todos aquellos que Jesús murió en la cruz del Calvario. Sea porque Él los eligió, o sea porque Dios vio quiénes lo iban a aceptar. Dios lo va a hacer. Con tu ayuda, sin mi ayuda, lo va a hacer. Ya lo hizo con Pablo. Nadie le predicó el evangelio a él porque él ni siquiera lo estaba buscando. Al contrario, él estaba queriendo de eliminar a todos aquellos que predicaban ese evangelio. Y Dios le salió al encuentro a través de Jesús, ¿verdad? Entonces todos nosotros estamos obligados a predicar el evangelio. Por lo tanto, yo veo que es bien evidente, tanto en el libro de los Hechos como en todas sus cartas, la pasión que consumía Pablo y que controlaba todo su existir era esta pasión por predicar el evangelio. Y lo hizo a través de todo su ministerio. Todo su ministerio giraba en torno a la proclamación del evangelio. De hecho, su lema fue, me he propuesto no saber nada entre ustedes, corintios. Lo único es que yo quiero entre ustedes que ustedes conozcan a Jesucristo, y lo dice, y a este crucificado. Las implicaciones de hablar de un Jesucristo crucificado, te dice, fue crucificado por tu pecado. Hoy en día se habla de Cristo, pero no se habla de Cristo crucificado. Se habla del Cristo que está ahí para tu necesidad, que está ahí para lo que tú quieras. Un genio de la lámpara maravillosa, por decirlo así. Pero Pablo decía, no. Yo me propuse no saber nada entre ustedes, cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. En otras palabras, Pablo entendía, hermanos, que la necesidad suprema del ser humano no era económica, no era física, no era de falta de salud. La necesidad más grande que tiene cada ser humano es espiritual. Una necesidad, un problema enorme que por causa de sus pecados, como Dios es un Dios perfectamente justo, a menos que esos pecadores se refugien en la perfecta justicia de Jesús, Dios va a desatar su ira sobre ellos. Y yo sé que esto ya no suena como a un cuento de hadas, y sobre todo en la época que vivimos, porque constantemente Netflix, todas las plataformas sociales nos están dando serie tras serie tras serie, series que son de supersticiosas, series que no son reales, de cuentos de hadas, y eso nos afecta. Empieza a menguar nuestra fe para creer. Y cuando tú dejas de creer en Dios, el temor que tú tenías por Dios empieza a desaparecer. Y Pablo aquí nos está diciendo, somos llamados a predicar el evangelio. Y yo veo que Pablo vivía para eso. ¿Y cómo no iba a vivir para eso? Si Pablo entendía bien que la máxima necesidad del hombre era espiritual, él sabía que si el hombre no arreglaba cuentas con Dios por su justicia imperfecta a través de Jesús, ellos iban a terminar en una posición de condenación eterna. Y bueno, esta convicción de Pablo de esta realidad era lo que lo llevaba
Vivir para predicar el evangelio, diciendo constantemente, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación, la salvación de esa condenación que todos aquellos tienen por no tener a Cristo Jesús como su justicia. Entonces Pablo sabía que el único medio que existía para que el hombre pecador fuera salvo era predicar el evangelio y que el hombre lo crea. Y es por eso que dice, a sabios y a no sabios, soy deudor. O sea, soy deudor a los ciudadanos simples de Roma, como también soy deudor a los ciudadanos altamente educados de Atenas. Soy yo deudor a todas las personas de diferentes niveles socioculturales. Ellos tienen que escuchar el sencillo mensaje de la cruz, porque es el único medio que existe para que puedan ser salvos. Y entonces para nosotros resulta fácil decir esta pequeña frase, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero vivirla con plena convicción, vivirla con tangible congruencia, es totalmente otra cosa, hermanos. Pero no lo fue así para Pablo. Ahora, escuchemos bien lo que Dios nos está diciendo a través de estos versículos. Hay, creo yo, una advertencia de Dios para nuestras vidas. No me lo dijo en un sueño, no lo oí la voz audible de Dios. Estamos predicando la palabra de Dios y la palabra de Dios es útil para enseñar, para instruir, para corregir. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y esto es lo que estoy haciendo. Por eso me atrevo a decir que esto es lo que Dios nos está diciendo. ¿Qué nos está diciendo Dios, pastor? Bueno, tengan cuidado. Sobre todo ustedes. Pablo había profetizado por el Espíritu Santo que en los últimos tiempos, estamos viendo los últimos tiempos, serían tiempos difíciles y peligrosos. Y ahora entiendo yo más el por qué. O sea, la tecnología ha llegado a un punto donde el pecado, hacer pecado, lo puedes hacer desde tu casa sin salir. Y cualquier tipo de pecado, no solamente sexual. No, hay un sinfín de pecados que uno puede cometer. Bueno, Dios nos está diciendo, tengan cuidado. Dicen los tiempos. Están viviendo un tiempo difícil donde la tecnología ha evolucionado, en donde casi cada momento del día, está exagerando, pastor, de verdad. No, donde casi en cada momento del día estamos siendo seducidos, adoctrinados, ¿acerca de qué? Acerca de que la vida del hombre consiste en buscar comodidades, buscar deleites, placer. O sea, cada anuncio, cada película, cada comedia, cada canción del mundo tiene el propósito de seducirnos hacia esa mentalidad, de adoctrinarnos hacia, aquí está, tú eres de Dios, tú vives aquí ya la vida, ya estás en Él, no hay problema. O sea, no tienes que hacer cosas que de repente lo que va a ocasionar son consecuencias de que te vas a echar a la gente encima, te vas a conseguir enemigos por predicar así radicalmente y fundamentalmente como lo hace el pastor de esa iglesia. No, mejor prediquemos, no hablemos de estas cosas, porque eso es lo que atrae a la gente. ¿Y de qué sirve llenar las iglesias de ese tipo de gente? Si al final de cuentas no les predicaron el evangelio. Ese evangelio que Pablo decía, yo no me avergüenzo de predicarlo. Aunque para algunos yo sea un tonto. Aunque para algunos yo sea alguien que ofende. Porque era lo que pasaba, el evangelio ofendía. El evangelio para los griegos era, esa es una locura, como tu Cristo es el salvador del mundo. El Cristo que terminó en la cruz del Calvario no tuvo poder para defenderse. Tú eres un loco. Pablo no se avergonzaba. Nosotros tampoco tenemos que avergonzarnos. Tenemos que proclamarlos, hermano. Proclamar ese evangelio. Porque al final de cuentas es el único mensaje que Dios usa su poder para transformar, para dar nuevos corazones. Entonces, en otras palabras, hermano, el mismo aire que estamos respirando en esta época tecnológica, a través de lo que estamos viviendo, tiene ese propósito de convencernos de que vivir para buscar comodidades, placer, riqueza, poder de este mundo, eso es lo que nos va a llevar a experimentar gozo verdadero y plenitud inagotable. Sin embargo, Pablo enfáticamente nos dice, no, 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 para mí el vivir es Cristo. Para mí, el que mi vida tenga significado es vivir para la causa de Cristo, aunque eso significa perderla. El que gana su vida, dijo Jesús, la va a perder. Pero el que la pierda por mi causa, la va a ganar. Y Pablo entendía eso muy bien. O sea, es como si dijera Pablo a través de estos versículos, lo que verdaderamente te lleva a experimentar gozo verdadero, inagotable plenitud, es vivir para Cristo y sus propósitos. Allí está la verdadera ganancia. Ahora, Pablo podía decir esto sin duda porque parte de que él tuvo ese encuentro especial, sobrenatural con Cristo, un encuentro único donde escuchó la voz audible de Jesús. Jesús hablaba y él le respondía. Pablo le hablaba y Jesús le respondía así. A pesar también de que él fue llevado hasta el tercer cielo,
O sea, el mismo paraíso, dice Pablo, paraíso donde mora la presencia de Dios. Y dice, ahí oí palabras inefables, palabras imposibles de explicar, de describir. Dice que no le es dado al hombre expresar. O sea, Pablo sin duda tiene razón para decirnos verdaderamente, dar tu vida por la causa de Jesús es ganancia. No los convenzo, filipenses. Den su vida por Jesús. No se preocupen por mí. Si, si muero o vivo, Cristo va a ser exaltado. Yo voy a seguir ganando. Por lo tanto, no se preocupen por mí. Es por eso que a Pablo, hermanos, le era muy fácil, digo yo, por lo menos, creer que vivir por la causa de Cristo iba a ser ganancia, porque todas esas experiencias sobrenaturales que tuvo no eran visiones, no eran sueños, eran experiencias reales. Dice Pablo, yo no sé si fuera del cuerpo, en el cuerpo, fui arrebatado, fui tomado al tercer cielo, al paraíso. Imagínate, ¿qué necesitaba Pablo? Ya lo vio. Le era para él fácil vivir en congruencia con lo que predicaba y afirmaba. Por ejemplo, más adelante en su carta, en el capítulo 3, versículo 7 en adelante, Pablo dice lo siguiente. Dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado, o sea, las he valorado como pérdida. Cosas que no tienen valor a la luz de nuestro Señor Jesucristo. Y lo dice, por amor de Cristo. Y versículo 8 dice, y ciertamente, aún estimo todas las cosas, hasta el día de hoy, estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido, ¿qué? Y lo dice, y lo tengo por basura, todo con tal de ganar a Cristo. Entonces tú miras con una lupa la vida de Pablo, que se describe, se narra ahí en Hechos del capítulo 10 hasta el 28, y ves con congruencia las afirmaciones que Pablo está haciendo aquí. Ves que predicó a Cristo con una convicción. Y ya hemos dicho, los opositores de Pablo, los enemigos de Pablo, Pablo era para ellos alguien bien frustrante. Pablo, si no te callas, te vamos a meter en la cárcel. Adelante, no respondo si los carceleros, como el carcelero de Filipo, son convertidos. Bueno, si no te callas, te vamos a matar. Adelante. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. ¿Qué podemos hacer con Pablo? No te vamos a dejar encerrado en la cárcel, no te vamos a dejar salir. Las aflicciones del presente no se comparan, no se comparan. O sea, ¿cómo le ganas a Pablo? No puedes, no puedes, porque Pablo había experimentado. A Pablo se le abrieron los ojos para que pudiera ver el valor infinito que tiene nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que llegó él ya a concluir todo, absolutamente, todo lo tengo por basura. Todo. Pablo no es un tonto, como Jim Elliot tampoco lo fue. Es un tonto. Te va a meter esto en problemas. No, no es un tonto. No es un tonto. Aquel que da lo que no puede conservar. Y que no puede perder lo que va a ganar. No, no, eso no es un tonto, es más bien la persona más sabia, más inteligente, que para eso tiene que estar el Espíritu Santo ayudándote. Ahora, tú y yo no tenemos esa convicción, es visible, ¿verdad? Yo tampoco la tengo. La congruencia entre lo que yo afirmo y hago, o sea, no está centrada, hay un gap, hay un espacio. Aquí está lo que yo vivo y aquí está lo que yo afirmo. Sin embargo, ¿nos vamos a quedar ahí? No, porque somos llamados a vivir como Pablo. Vamos a empezar a cerrar ese gap, ese espacio, para que entonces lo que yo afirmo o lo que vivo sea congruente. De hecho, Pablo ora por ellos al principio de la carta. Y me voy a adelantar ahí. Escucha lo que dice. Me voy a pasar un versículo y ahorita me regreso. Dice ahí Pablo, y esto pide en oración, que vuestro amor abunde aún más y más. ¿Estás oyendo? Tu amor por la obra del Señor. Y lo dice el versículo 10, para que probéis lo mejor. ¿Qué es lo mejor según Pablo? Vivir para Cristo. Es la mejor ganancia. Y dice, a fin de que seas sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Te das cuenta? Es verdad, no estamos ahí, pero ¿qué vamos a hacer? Dios nos llama a ser congruentes, a orar, no quedarnos ahí, no estar satisfechos con nuestra condición actual espiritual. No, hermanos, somos llamados a esforzarnos en dependencia del Espíritu Santo, a vivir como Pablo vivió, con convicción en sus afirmaciones, en sus creencias. Y todo empieza con predicar a Cristo. Mire, nos regresamos ahora sí, Martín. Proverbios 18:22. Dice ahí Dios
Es la opinión de Dios, no el proverbista. El que haya esposa, haya el bien. Y cuando habla, dice, haya el bien es haya una increíble bendición. Sigue diciendo, y alcanza la benevolencia, el favor de Jehová. Ok, todos ustedes saben que yo tengo una esposa, ¿verdad? Y yo ahorita, después de haber caminado muchos años con Dios, puedo decir, qué bien encontré yo en ella. Y sobre todo en estos días donde somos más maduros en el Señor. O sea, yo como nunca antes disfruto de su compañía. Sobre todo disfruto de nuestra intimidad en todos los sentidos. Estoy yo tan apegado a ella y digo, gracias a la comunión imperfecta, pero creciente, que nos lleva el Espíritu Santo a desarrollar. O sea, es gracias a esto que yo estoy tan pegado a ella y hay una cercanía tan íntima, y quizá usted no me lo va a creer, pero a mí me da terror el solo hecho de pensar que un día la puedo perder. Y no porque me vaya a abandonar, me vaya a ser infiel, sino porque simplemente Dios la llame a casa. De hecho, si usted me pregunta, ¿qué tan grande es su amor en este momento por su esposa, pastor? O sea, y vuelvo a decir esto, y a propósito hago este énfasis. Gracias a la obra santificadora del Espíritu Santo obrando en mí y en ella, ¿ok? Es por eso que estoy diciendo todo esto. Fuera de la obra santificadora del Espíritu Santo, ya no estuviéramos ni juntos. O sea, yo no te estoy diciendo, míreme a mí, mira a mi esposa, no, él mira a Cristo. Él es el que puede hacer eso en tu matrimonio, en ti. Entonces, mi amor en este momento por Eva, y Dios no me va a dejar mentir, es muchísimo mayor que cuando inició mi amor por ella. Entonces, ¿cómo puede ser posible? Lo es, y no estoy exagerando. Sin embargo, aquí viene el sin embargo, aquí viene el pero. Ya dije muchas cosas acerca de Eva, acerca de mi apego, de mi cercanía con ella. Sin embargo, puedo decir, no solamente con profunda convicción, sino también con visible congruencia, que Jesús es infinitamente más valioso que ella. O sea, ella no es mi todo. Ella no me complementa. Jesús es mi todo. Jesús me complementa. O sea, en el orden de prioridades de mi vida, ella está justito después de Jesús. Lo mismo puedo decir de mis hijos. Son una enorme bendición. Los amo. Daría todo por ellos. Sin embargo, no son lo más valioso para mí. Jesús lo es. O sea, Jesucristo está por encima de cualquier cosa valiosa conocida por el hombre. Y eso debe de ser lo mismo para cualquier cristiano. Ahora, yo no estoy diciendo que no haya cosas buenas, sí las hay. Hay muchísimas bendiciones, hay dádivas que Dios nos las ha dado para disfrutarlas. Por supuesto que las hay, pero ninguna de ellas es mayor que Cristo. O sea, tú no vienes a Cristo como lo hace la iglesia moderna, la mayoría de ella, llama a los pecadores para que vengan a Cristo para que Cristo les dé. No, tú no vienes a Cristo para que te dé algo más que la vida eterna. Tú vienes a Cristo por lo que Él es, para que cuando Él decida no darte en esta tierra, tú estés contento. Porque si tú tienes a Cristo y no tienes nada, lo tienes todo y viceversa. Si tú tienes todo y no tienes a Cristo, no tienes nada. Eso es la Biblia. Pastor, ¿qué le pasa? Me pasa que me meto, que tomo en serio lo que estoy leyendo. Eso es lo que pasa. Y empiezo a predicar así, y me emociona. Y no estoy diciendo que yo estoy viviendo esto. Dios a mí mismo me está hablando, me está redarguyendo. Y bendita su palabra que es viva y eficaz, que nos edifica, que nos ministra, que nos llama al arrepentimiento. Es verdad que nos recuerda que en Cristo estamos seguros, no hay condenación eterna para los que están en Cristo, pero también nos recuerda muchas veces, tenemos que vivir enteramente para Cristo. Y esta es una de esas predicaciones. Entonces, si queremos empezar a tener la convicción que Pablo tenía para vivir por Cristo, tenemos que empezar por aquí, hermanos. Tenemos que empezar a orar, o sea, reconocer nuestra situación, arrepentirnos, pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé de nuevo valentía, deseo por vivir por su causa. Y tenemos que creer, hermanos, también lo que la Biblia nos dice acerca de Jesús. Él es el tesoro más valioso que existe. Recuerda las parábolas que Jesús dio acerca de ese hombre.
que se encuentra un tesoro y va a vender todo para comprar ese terreno y agarrar ese tesoro. Está hablando de Jesús. Es la perla más preciosa. Cuando nosotros la encontramos en Cristo Jesús, entonces vendemos todo, dejamos todo por tenerla. Y bueno, tenemos que creer que el valor de nuestro Señor Jesucristo es infinitamente más valioso que cualquier cosa que Él mismo creó. O sea, está por encima de todo lo que nuestra cultura exalta, valora, incluyendo nuestros seres queridos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vemos, hermanos? Cuando les adelanté esos dos pasajes, necesitamos también orar, para que entonces nosotros podamos tener ese poder para vivir más para Cristo, más para su causa. Pero dígame si no es cierto. Y quisiera incluirme ahí, pero tal vez si yo fuera miembro, podría decir, se nos hace bien fácil faltar por cualquier cosa en el día del Señor. Si eso se te hace más fácil, se te va a hacer más fácil dejar de hacer todo lo demás que es más difícil hacer. A veces por falta de convicción. Cuando nos reunimos en su nombre, dice que Él está ahí presente. Dígame si no es cierto. Donde dos o tres se reúnen, Él está ahí. ¿Tienes tú para creer que cuando nos reunimos, sobre todo, porque ahí está hablando en el marco de cuando van a juzgar a un hermano que está en pecado? Cuando se reúnen dos o tres en su nombre, lo que hacen ahí, el castigo que le pongan al hermano por no quererse arrepentir, está atado ya en el cielo. O sea, es el mismo castigo que da Jesús. Bueno, sobre todo, esto es cierto cuando nos reunimos, hermano. Deja de ver las reuniones como una reunión más y velas como las debes de ver. Es aquí donde Dios principal te ministra a través de este siervo que no llega ni a siervo inútil. Es a través de su palabra. Y yo no quiero que vengas porque necesito tus ofrendas. Porque Dios necesita tus ofrendas para pagar luz y para sostener este edificio. Ya Dios nos enseñó que Él es quien está manteniendo este edificio. ¿Cuántas personas no se fueron por no hacer lo que nosotros hicimos? Dejar que la palabra nos corrigiera en doctrinas. Como la perseverancia de los santos. La Biblia es bien clara. Si Dios dice que Él asegura la vida eterna para todos aquellos que confían en Cristo, eso es así. Es Dios quien sostiene esto. Yo no quiero que tú vengas para que ofrendes. A pesar de que las ofrendas no son grandes, pero yo estoy confiando en Dios. Yo creo que tú vengas para que entonces Dios se agrade de ti. Tú seas bendecido. Tú estés siendo congruente con lo que proclamas. Y quiera Dios ayudarnos a mí en mis debilidades, en otros aspectos, para ser más congruentes con lo que afirmamos y creemos. Entonces necesitamos orar, sí, pero necesitamos también ser intencionales. Ahora, hermanos, si Jesús es nuestro supremo tesoro, significa, no debe de ser algo malo. No debe ni siquiera de darnos miedo. ¿Por qué? Es que es lo que dice Pablo. Pero confiemos, o confiamos, y más quisiéramos estar, ¿qué? Ausentes del cuerpo. Porque estar ausentes del cuerpo es estar presentes con el Señor, ¿verdad? O sea, Pablo está diciendo, a pesar de todo lo que estamos pasando, o sea, quisiéramos ya estar en la presencia del Señor, que nos quiten ya la vida. Yo entiendo que soy un ciudadano del cielo y soy un peregrino de este mundo. Yo no pertenezco a este mundo. Pablo es lo que está diciendo. Entonces, esto significa que un cuerpo inerte, un cuerpo ya sin vida ahí en la tierra, porque el cuerpo tiene que volver al polvo, ¿verdad? Eso significa que si tú eres cristiano, tú vas a estar en la presencia del Señor. Cuando tu cuerpo inerte ya se quede aquí, tu alma vaya para el cielo. Entonces, nuestra muerte no debe ser vista como algo malo, hermanos. No, no debe de causarnos miedo. Humanamente pudiéramos tener miedo, pero hay que combatir ese miedo con las promesas de Dios. A menos que no estés en Cristo, entonces sí, aterrorízate. Aterrorízate. ¿Y cómo sé que estoy verdaderamente en Cristo? Por los frutos lo van a conocer, no por tu perfección, no por los frutos. O sea, tu vida manifiesta el fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, unidad, templanza, bondad, todas esas cosas. Vas creciendo en todas esas virtudes. Eso te asegura que estás en Cristo. Que hay muchos, dijo Jesús, muchos me han dicho en aquel día, Señor, Señor, esto y aquello. Hay muchos que han hecho la oración de fe de labios hacia afuera. Repite conmigo, di esto, y después se van y no tienen interés por leer la Biblia, por orar, por regresar a la iglesia, y no que eso salve. Pero
El deseo de esas cosas viene por resultado de que verdaderamente Dios te salvó y te dio su Espíritu Santo. Si hay algo que no me acuerdo es de la fecha exacta de cuando Dios me salvó y me dio su Espíritu Santo, pero sí me acuerdo cómo fue. Sí me acuerdo cómo yo dije, ya ahora sí, primeramente va a estar Dios. Y lo voy a demostrar yendo a la iglesia. Lo voy a demostrar porque ese era el deseo, no que yo lo quisiera demostrar, ¿verdad? Automáticamente Dios me dio ese deseo de estar siempre ya en la iglesia, de estudiar su palabra, de que va a haber una reunión de oración, va a haber un estudio bíblico. Yo quiero estar ahí. ¿Qué es lo que Dios hace? ¿Qué pasó con Lidia? Sí. Pablo, ven, vamos a platicar. O sea, empezó a interesarse por los caminos del Señor. Entonces, hermanos, estamos viendo ahí eso en la oración, pero siguiente pasaje dice Corintios, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. O sea, no es malo hablar de la muerte. No es malo decir que es muchísimo mejor que muéramos. No lo es. Cuando es la voluntad de Dios, lógicamente, ¿verdad? Sin embargo, para todos aquellos que verdaderamente están en Cristo, va a ser ganancia. Y esta es de la ganancia que Pablo está hablando. Es Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice al cristiano, es mejor morir. Esto es extremadamente bueno. Sin embargo, aunque la Biblia esto lo enseña, este pensamiento, esta doctrina es casi inexistente en la mente de los cristianos de hoy en día. No se predica, no se hace congresos con este tema, cuando verdaderamente debemos de abrazar esta doctrina. O sea, escucha lo que dice Salmo 116 antes de llegar ahí. Dice ahí Dios, a través del salmista, estimada es a los ojos de Jehová, o sea, mis ojos, la muerte de ¿quiénes? Sus santos. ¿Por qué son muy pocos los que desean partir, hermano, con Dios? ¿Por qué la mayoría de los que dicen que son cristianos hoy en día están a gustos aquí? Seguro debe de ser porque la pasan muy bien aquí. No sufren por la causa de Cristo, no se esfuerzan para matar el pecado en sus vidas, hacer morir lo terrenal, hacer morir el pecado. Esas son las exhortaciones que Dios nos da a través de Pablo, a través de sus cartas. Pero vemos a muchos cristianos que no hay nada de eso. Más bien están alimentando la carne a través del entretenimiento que el mundo ofrece hoy en día. Sin embargo, si Cristo en verdad es tu supremo tesoro como tú afirmas, significa que la conclusión lógica a la cual tú debes de llegar es que la muerte, si así Dios lo desea, debe de ser vista como algo bueno, no como algo malo. Mire, déjenme le recuerdo a aquellos, porque hay personas que son extremadamente cuidadosas. Ya no están siendo prudentes, hermano. Y yo no estoy diciendo que usted no sea prudente. Viene advertencias de que viene un tornado y no se paniquee, no se dice así. No, tranquilo. Confía en el Señor, no confía en el Señor. Piense ya en las estadísticas. En todo el tiempo que he estado viviendo aquí en Guayli, ¿cuántos tornados han arrasado con mi vivienda? Bueno, para estas personas que constantemente están al pendiente de que no mueran, déjame te recuerdo lo que Dios te dice, porque no debemos de temerle a la muerte. Esto es algo humano, sí, es algo humano carnal, que Dios no quiere que eso te atemorice. El temor no viene de Dios. No, Dios quiere librarte de eso. Y no hay un alma más libre que aquella que no le tiene miedo a nada, porque está seguro en Cristo. Dígame si no es cierto. Claro que sí. Bueno, a esas personas que constantemente están cuidándose, que están yendo más allá de la prudencia, déjame, te recuerdo lo que dice Dios. Nadie muere antes de tiempo. Nadie muere antes de la hora que Dios ha destinado que tú mueras. Job 14:5, creo que no lo puse ahí, pero te lo leo. Ciertamente, dice el Espíritu Santo de Dios, sus días están determinados. Los días de todos los seres humanos están determinados. Y el número de sus meses está cerca de ti, Dios. Le pusiste límites, de los cuales no pasará. Este es Dios hablando a tu vida. Dios tiene la fecha, tiene el mes, el día, la hora, cuando te va a llegar la muerte. Y por más que te resguardes en tu casa o en el lugar más seguro que existe, si la hora de Dios en que va a recoger tu vida es ese día, quizás por estar en el lugar más resguardado, en un sótano, no te va a llevar el tornado,
Pero tal vez si Dios quiere, mientras estás viendo la televisión, mientras pasa la tormenta, comiéndote una manzana llena de chile y agarras un buen trozo, te atarrancas, o como se dice, te asfixias, te ahogas y te quedas ahí. O sea, Dios va a buscar la manera, un paro cardíaco, lo que sea. Cuando te toca, te toca. Cuando no te toca, aunque te pongas. O sea, si te amarras quizás a las vías de un tren y esperando a que venga el tren se va a descomponer. O tal vez alguien te va a hallar ahí, desamárrese, Señor, tan loco que Dios, Dios tiene contado nuestros días. En tus manos están mis tiempos, decía el salmista. Así que como ves, no vas a llegar antes de tiempo a la gloria de Dios si eres cristiano. No, todos los días que Él tiene para nosotros son conocidos por Él. Lo cual significa que no vamos a morir antes de tiempo. O sea, es imposible que tú mueras antes de tiempo. Ya me imagino a Dios con la Trinidad. ¿Quién dejó que se muriera César? Por favor, Dios está en todas partes. De verdad. O sea, cuando nuestras horas nos va a llegar, nos va a llegar, hermano. Ahora, cuando te llegue la muerte, de cualquier manera que sea, recuerda lo que Pablo dice. Ganancia. Ganaste. No es una tragedia, es una tragedia para los que se quedan vivos. Para ellos sí es una tragedia, pero no para el cristiano que muere. Para ellos es una celebración. Si la Biblia dice que cuando un pecador se arrepienta, hay fiesta en el cielo. ¿Te imaginas cuando un santo llega a la presencia del Señor? Con más razón hay fiesta en el cielo. Entonces, en realidad, si Cristo es nuestro supremo tesoro, no debe de haber miedo a la muerte. Porque estar ausente de este cuerpo es estar presente con Jesús. Entonces, que venga la muerte si es tu voluntad, Señor. Pastor, está invocando a la muerte. Claro, yo sé lo que tengo en Cristo. Tú debes de saber lo que tienes en Cristo si eres cristiano. O sea, si viene la muerte, que sea la voluntad de Dios. Porque, pregunta, ¿ustedes creen que dentro de 10,000 años, es mucho, perdón, bueno, dentro de 5,000 años, vamos a estar lamentando por qué no hice tal cosa mientras estaba en la tierra? ¿Por qué no me compré el BMW? Los jóvenes, ¿por qué no me casé? ¿Por qué no me compré una casa? De verdad, ¿tú crees que vas a lamentar haber no hecho algo aquí en la tierra, estando en la esplendorosa gloria y belleza de Jesús? Ya olvídate de las calles de oro y del mar de cristal. No, no nos vamos a lamentar de nada. Por eso Pablo podría decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así es que venga la muerte, porque Cristo nos asegura que para cada cristiano, hermano, viene un día mejor. Ya ves que los falsos profetas dicen, lo mejor está por venir, pero ellos dicen aquel presente. No, lo que sí es cierto es que lo mejor está por venir, haciendo referencia a ese día, de cuando Cristo vuelva por nosotros o nos llame a su presencia. Lo mejor está por venir. Lo más seguro que lo mejor que es por venir, quizás no va a ser hoy, tal vez no va a ser mañana, quizás ni siquiera dentro de un año, ni dentro de una década, ni dentro de los próximos 20 años. Sin embargo, hermanos, sí viene un día mejor, donde este cuerpo corruptible, dice Pablo, se vista de incorruptible, donde este cuerpo mortal se vista de inmortalidad de la resurrección de los muertos. Y entonces en ese mismo momento estaremos en la presencia de Dios disfrutando nueva tierra, cielos nuevos, donde el lobo, dice Isaías, y el cordero yacen juntos y comen juntos, y no como ahora, donde el león juntamente con los bueyes comerán, y no como ahora. Y además, donde no habrá más necesidad de sol, porque la presencia de Cristo será nuestra luz. Esa es la ganancia de la que Pablo está hablando. Morir es ganancia, filipenses, no se preocupen por mí, oren que bien, oren por mí, pero no estén angustiados por mí. A lo mejor ya aquí muero y es ganancia para mí. Quizás no tal vez para ustedes, porque por la gracia de Dios soy lo que soy. Y Dios me hizo lo que soy y yo les ministro. Y quizás no va a haber alguien que les ministre como yo. Sin embargo, si es la voluntad de Dios, que yo parta, que así sea. Y si no, me quedo, adelante. Y bueno, nada más por leer los próximos versículos, hermanos. Y terminar este capítulo. Escucha lo que sigue diciendo Pablo. Solamente que se comprometan o que se comporten como es digno de qué? Del Evangelio.
Y sigue diciendo Pablo, para que, o sea que vaya a verlos, o que esté ausente, oiga de ustedes, que estén firmes en un mismo espíritu. Lo dice, combatiendo unánimes. ¿Por qué, hermanos? Por la fe del evangelio. Creo que deberíamos de ponerlo así en la iglesia, ¿no? Iglesia bíblica, los que predican el evangelio, para que nos esté recordando que esa es nuestra misión principal, predicar el evangelio, porque es lo que está diciendo Pablo. Ok, ya les di esta información, no se preocupen por mí, solamente les pido que se comporten como es digno el evangelio. No sean piedra de tropiezo, compórtense como es digno. Estén firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime, no solamente yo, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Y sigue diciendo el versículo 28, dice, y en nada intimidado, no se intimiden, no se acobarden por lo que se oponen al evangelio. Para aquellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios, versículo 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solamente que crean en Él, sino que ¿qué? Padezcan por Él. Versículo 30, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oíd que hay en mí. Ya para terminar, mi último punto, hermano. ¿Qué aprendemos de esto? ¿Qué aprendemos de todo este capítulo? Número uno, y no voy a ahondar en estas razones más que la última. Número uno, aprendemos que pese a cualquier cosa que pudiéramos pasar o sufrir, tenemos que continuar predicando el evangelio. Eso ya no lo enseñó Pablo, ¿verdad? Ese evangelio que llama a las personas al arrepentimiento y que proclama que hay un juicio venidero y que a menos que tú tengas la justicia perfecta de Cristo, tú no vas a ser salvo. Entonces eso es lo primero que aprendemos. No importa lo que podamos sufrir, continuemos predicando el evangelio. Número dos, aprendemos que es Dios que hace que avance el evangelio. No soy yo, no eres tú, que Dios nos va a pedir cuenta. O sea, si Dios dice, en esta iglesia sigue abierta y sigue abierta. No depende de mí ni de ti, sino de Dios. Pero te va a pedir cuenta porque Él nos ha llamado a ser partícipes de esta obra que Él está haciendo en esta iglesia. Si tú piensas que lo que subimos en el YouTube es para hacerme famoso, no lo es. A mí me dan vergüenza mis mismas predicaciones a veces. Pero yo veo, es una manera más que tú puedes usar, Dios, para salvar. Para salvar, no veas, Jesús es pastor. No, constantemente nos reunimos Martín y yo para que Él está aprendiendo, para que esas cosas que se graban se suban. Porque yo entiendo que yo he sido llamado, al igual que tú, a predicar el evangelio. Pero también entiendo que no depende de mí. Es Dios quien hace, es Dios que levanta, es Dios que si se va uno, llega otro. Y es Dios como Pablo lo demostró. Fue encerrado, Dios lo usó, permitió que lo encerraran, pero el evangelio siguió siendo esparcido, proclamado. Entonces, eso es lo que aprendemos como número dos. Y número tres, aprendemos que no hay nada más importante, más valioso para el cristiano que vivir toda su vida para proclamar el evangelio. Y ya no va a dar más razones, ya vimos todos estos versículos. Y la última cosa que aprendemos es que para Dios no hay persona más salvaje, más pecadora que Él no pueda salvar. ¿Recuerda la semana antepasada? ¿Qué fue lo que vimos? Que Dios salvó a una rica, ¿verdad? Una fashionista, a Lidia, vendedora de telas. Tú dices, no, pues esta persona es bien rica, Dios no la puede alcanzar. Dios la puede alcanzar, tú predícale el evangelio. ¿Salvó a quién? A la exdemoniada, tenía un espíritu de adivinación, la salvó por misericordia. ¿Salvó a quién? A un carcelero. No, hombre, este carcelero es bien cruel. Mira cómo mandó a Pablo y a Silas a la celda más profunda. Los amarró con el cepo. ¿Y qué pasó? Dios lo convirtió. Bueno, tenemos otro ejemplo. La salvación de Pablo viene y reafirma esta realidad. No hay hombre más pecador que Dios no pueda salvar. Por lo tanto, no escatimes el poder de Dios que Él manifiesta a través del mensaje del Evangelio. No. ¿Recuerdas a Pablito? ¿Qué aprendemos de este Pablo? De esta persona que acabamos de ver que decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Quién era Pablo antes de ser salvo, hermanos? Saulo de Tarso, ¿verdad? Él tenía una reputación oscura. Él era cruel, es verdad, él en cuanto a la ley es reprensible, o sea, religiosamente, pero no me toques a mis ídolos, porque el momento que tú me tocas a mis ídolos, mi religión, me vuelve un salvaje. Y si tengo que matar, mato, con tal de que no prediques lo que yo creo que es falso. Ese era el apóstol Pablo. Rápidamente, vamos a dejar que la Biblia nos hable acerca de Saulo de Tarso, capítulo 7. Esteban, primer mártir, está predicando el evangelio de una manera contundente. Está en Jerusalén, los judíos se empiezan a alterar. ¿Por qué? Porque son unos religiosos, se llenan de rabia, se llenan de cólera, se llenan de ira contra Esteban. Y nos dice específicamente Hechos, capítulo 7, 54, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones, crujían los dientes contra Esteban. ¿Y qué hizo la multitud? ¿Qué terminó haciendo? Apedreando a Esteban.
Dice el 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Escucha lo que dice ahí. Dice, y echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de ¿quién? Del joven Saulo de Tarso. Al parecer este apedreamiento, si así se puede decir, de Esteban para Pablo, no fue un acto cruel, no fue un acto monstruoso, no fue algo que lo horrorizó ante ese barbárico acto sangriento. No, de hecho la Biblia nos va a decir unos versículos más adelante que Pablo estaba de acuerdo con esa inhumana ejecución. A él no le importó, porque lo que tú predicas no lo creo yo y además me enfurece. O sea, básicamente Pablo a lo mejor mientras ponían ahí a los pies de Saulo las ropas de este joven, quizás está diciendo, tómala maldito, te lo mereces por meterte con nuestras creencias judías. O sea, él estaba sintiendo todo esto. Escucha lo que dice Hechos capítulo 8, versículo 1, para irnos más rápido. Y Saulo, escucha, y Saulo estaba devastado, desesperado, causa del vil acto que habían cometido los judíos y la multitud. ¿Eso es lo que dice? No. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia, gran persecución contra ellos que estaban en Jerusalén. Imagínate que de repente aquí llegaron un montón de salvajes, empezaron a perseguir. ¿Tú crees en Jesús? Sí, pues entonces va a la cárcel. Y empezaba el borlote. Nos asustaríamos humanamente. Quizás muchos no negaríamos a Jesús, pero algo parecido a esto o peor estaba pasando la iglesia en ese momento. Y sigue diciendo ahí que hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Versículo 3 dice, ¿y Pablo qué? Asolaba la iglesia, la perseguía. Su propósito era exterminarla de sobre la faz de la tierra y entrando casa por casa, arrastraba hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Es decir, Pablo arrastraba a madres, a padres, hermanos, hermanas, hijos, hijas, y los llevaba preso. Yo creo que a lo mejor los ponía atados en un desfile. Este hombre que no solamente consintió en la ejecución de Esteban, él empezó a seguir a la iglesia con violencia. ¿Cómo lo hacía? Entrando casa por casa. Y ahora, a medida que va avanzando la narración, uno se vuelve cada vez más lleno de ira, más cruel. O sea, tú dices, a lo mejor Pablo de repente entró en sí y digo, ¿qué estoy haciendo? No, fue todo lo opuesto. Escucha lo que sigue diciendo ahí. Hechos. Saulo respirando aún amenazas y muerte. O sea, se levantaba y Pablo decía, ya estoy listo, hay que perseguir más cristianos. No había nada que dar a la atención de Pablo que esto. Y si tenemos que matarlos, los matamos como Esteban. Dígame si el corazón de Pablo no era oscuro, claro que lo era. Y de hecho, nos dice ahí que pidió cartas, ¿verdad? Para las sinagogas que había en Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos. O sea, nadie le dijo, Pablo, te doy una feria si vas y persigues a los cristianos. La iniciativa la tomó él de su corazón. Yo necesito cartas, voy a ir hasta Damasco, que queda 200 millas, voy hasta allá. Viajar en aquel entonces 200 millas no es como hoy en día, no era cómodo, no me importa, voy a ir hasta allá. Eso era lo que respiraba Pablo. Yo quiero destruir a todos los cristianos. Pues vemos a un Saulo de Tarso con un corazón oscuro. Ya consintió en que mataran a Esteban y ahora él está arrastrando a hombres de sus casas para llevarlos a la cárcel. Y escucha lo que Pablo dice acerca de él. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 2 o 12. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo nuestro Señor Jesucristo, que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Y lo dice, habiendo yo sido, ¿qué? Blasfemo, perseguidor, injuriador, o sea, insolente. Nadie podía altercar con Pablo, era insolente. No importa lo que usted me diga. O sea, habiendo sido yo todo eso, dice, mas fui recibido misericordia. ¿Qué? Dios, si Pablo ni siquiera te estaba buscando. No es que estaba leyendo de repente el libro de Jeremías, o no es que como Lidia fue a la reunión de oraciones de mujeres. No, él estaba haciendo lo contrario. Estaba yendo contra ti, Dios, contra tus discípulos, contra tus santos. Y por eso dice Pablo, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel, por eso dice Pablo, y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y era un vil pecador. Así que, a la luz de todos estos pasajes,
Pregunto yo, ¿acaso la conversión del agresivo y violento Saulo de Tarso contra la fe cristiana lo convirtió en el apóstol Pablo, el mejor misionero que ha tenido la iglesia? ¿Acaso no es una evidencia o evidencia objetiva, hermanos, de que nuestro Dios Todopoderoso puede salvar a cualquier tipo de pecadores? Nuestro llamado es predica el evangelio. No, es que él no se lo merece. No, es que él no me se va a hacer caso. Inténtalo. Todos, sabios y no sabios, a griegos y no griegos, todos somos deudores. Debemos de proclamarles el evangelio. Y bueno, todos sabemos, ¿verdad?, lo que pasó cuando Saulo iba rumbo a Damasco. ¿Quién le salió al encuentro, hermanos? El archienemigo de la iglesia. ¿Quién le salió al encuentro para salvarlo? Cumpliéndose lo que dice Isaías. Escucha lo que dice Isaías. Dice Dios, fui buscado por los que no preguntaban por mí. ¿Estaba preguntando Pablo por él? No, todo lo contrario. Fui hallado por los que no me buscaban. Y Pablo dice en Romanos, no hay nadie que busque a Dios. Sí, ay, pastor, vea la necesidad del hombre. Está llorando porque está en problemas y quiere que Dios venga y le resuelva sus problemas. Pero el momento que Dios le resuelva sus problemas, ya no va a querer saber nada de ese Dios santo que le pide que se aparte del pecado. No hay nadie que busque a Dios para agradarlo, para vivir, para ser como Él. No hay nadie. Ahora tú y yo le buscamos por el Espíritu Santo. No tampoco es de que te puedas... yo sí vengo a la iglesia, tú no. Tú vienes a la iglesia cuando no apagas el deseo del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que te trae aquí. Es eso, ¿verdad? Pero bueno, dice ahí Dios, fui buscado, hallado los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, ¡heme aquí! Cristo, ¿verdad? ¿Estaba invocando el nombre de Cristo, Pablo? No, iba contra los discípulos de Cristo, que él los había llamado a predicar el evangelio. Pero Cristo le dice, ¡heme aquí, Pablo! Con su luz, ¿verdad? Resplandeciente. Que Pablo cae del caballo, queda ciego, y cómo no, si nuestro Jesús es increíblemente glorioso, sobrenatural, y sabemos todo lo que pasó, ¿verdad? Bueno, pese a que Pablo estaba siguiendo a su iglesia, Jesús no le importó. O sea, una vez más, la Trinidad no se juntó, no se reunió y estaba ahí Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y Dios Padre. Y le dice Dios Padre a Dios Espíritu Santo e Hijo, no sé qué voy a hacer. ¿Cómo que no sabes qué vas a hacer? ¿Por qué, Dios Padre? Porque pues Pablo, yo lo elegí desde el vientre de su madre para que fuera y predicar el evangelio, pero él no quiere saber nada del evangelio, no tiene interés. Todo lo contrario, está persiguiendo esto. ¿Qué voy a hacer? O sea, no se pusieron a hacer nada de eso, ¿verdad? No, mire, Dios se deleita en salvar. Gálatas capítulo 1 al 15 nos dice Pablo que él, Dios lo llamó desde el vientre de su madre para predicar el evangelio. Bueno, con toda esta información, yo quiero imaginarme, como Dios se deleita en salvar, yo me imagino ese día en que, o puedo imaginarme, podemos imaginarnos, eso es mi imaginación, no es la Biblia, pero permítame imaginarme de acuerdo a la luz que veo en esos pasajes. El día en que Pablo se despertó y quizá empezó a arreglarse listo para ir a Damasco, tengo aquí ya los permisos para ir a las sinagogas de Damasco y traerme todos esos malditos, al meterlos a la cárcel, empezó a ensillar su caballo, quizás a afilar su espada, a agarrar los mechotes con los que iba a atar a todos los cristianos para traerlos en fila, en desfile, humillándolos. Yo me imagino en ese día, si Dios durmiera como nosotros, pero Él no duerme, ¿verdad? O sea, si Dios durmiera como nosotros, hubiera amanecido ese día eufórico. Este es el día, Pablo. Este es el día en que te voy a salvar. Porque le agradó al Padre, porque Él quiso, porque quiso tener misericordia de ti. Este es el día. He visto cómo blasfemas contra mí, cómo levantas el puño contra mí y mis santos, pero yo, porque le agradó al Padre, voy a salvarte. Y ¡fum! Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Sabemos toda la historia, ¿verdad? ¿Qué te estoy diciendo con todo esto? Sea que Dios elija soberanamente, sea que no lo haga, no importa. Lo que importa es que prediquemos el evangelio. Porque no a todos Dios está salvando de la manera que salvó a Pablo. Ese es un caso súper especial. La cosa es aquí, allá nos vamos a enterar. Y créanme, con el nuevo cuerpo, fuera de pecado, con el Espíritu Santo, yo te aseguro, al igual que tú, cuando me dé cuenta y me digan tal vez, tú estabas equivocado, Dios no elige soberanamente, no. Es a través de la responsabilidad del hombre. Yo voy a decir, ay, estaba equivocado, perdónenme, hermanos, perdónenme.
No, ni tú, porque vas a tener un cuerpo glorificado y el Espíritu Santo, tú no vas a decir, como pudieras decir hoy en la carne, te lo dije, chucho, menso. Claro que está ahí. Tú eres mi chavo. Eso no es del Espíritu. El siervo de Dios es manso, es humilde. No, no se goza de la injusticia, no se goza de la maldad. Entonces, sea como sea, hermanos. El punto aquí es, prediquemos el Evangelio. Tú eres un escogido, tú eres un pecador, necesitas escuchar el Evangelio, déjame lo proclamo, te lo predico. Que Dios haga lo que tengan que hacer. Él es el que, ¿qué? El que da crecimiento. Escucha lo que dice el Gálatas 1:15, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó, ¿qué? Por su gracia. Y Pablo sí es un ejemplo de que fue por gracia, ¿verdad? Lo estaba persiguiendo. ¿Por qué no hizo lo mismo con los demás, como los sumos sacerdotes que persiguieron hasta el cansancio a los cristianos? No le agradó al Padre. Y hasta ahí llegamos. ¿Con qué concluyo, hermanos? Prediquemos el Evangelio. ¿Qué pastor? Yo no tengo palabras con tus propias palabras. Es fácil, es sencillo el Evangelio. Buena noticia, mala noticia. La mala noticia tiene que ver con que tú eres un pecador y como eres un pecador, si no tienes la justicia de Cristo, te van a enviar al infierno. Ya, sí, sí, gigante, pastor. No me van a querer hoy, no importa. Me van a querer linchar. Por eso lincharon a Jesús y a todos los apóstoles. Entonces es así. Pero cuando ya les das las malas noticias en tus propias palabritas, le das la buena noticia, pero en Cristo hay salvación. Dice la Biblia que porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, que no se pierda más, tenga vida eterna. ¿Tú crees? ¿Tú crees en ese evangelio? Y lo más seguro es que te van a decir la mayoría que no, que no, que no y que no. Se lo dijeron a Jesús, al evangelista. Se lo dijeron a Pablo. Con más razón a nosotros. Pero Dios no te va a calificar tu fidelidad en cuántos salvaste. No, lo que va a calificar es que fuiste fiel al evangelio, si no lo cambiaste, si no lo hiciste potable para que fuera aceptable. Un evangelio potable, que cambian que sea un elemento del evangelio, ya no es evangelio. Necesita los dos elementos. Mala noticia, buena noticia. Pero se van a llenar de temor, que se llenen de temor, de eso se requiere, que les dé temor, que hay un infierno, hay una condenación. Entonces prediquemos el evangelio, hermanos. Predícalo, predícaselo a tus hijos. Ya lo hice, hace mucho a lo mejor que no lo has hecho, vuélvele a repetir. Tus compañeros de trabajo, predícale el evangelio. Si viven lejos de esta iglesia, búscales una iglesia donde se predique sanamente la doctrina. No se trata de llenar esta iglesia, se trata de llenar pecadores en el cielo a través del evangelio. Amén. Vamos a ponernos de pie ahí.